tener claro cuál es el tipo de endeudamiento que tengo para que cuando lleguen estos imprevistos, como bien decía Piedad, pueda tener mejores herramientas, mejores soluciones, pueda ubicarme mejor dentro de este espacio de cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Para enfrentar esta situación que, por supuesto, la mayoría de las veces no es previsible por las personas. Estar cesante, estar desempleado son cosas distintas, pero lo que sí es común es que hay que, en esos momentos de la vida, ajustar el cinturón, manejar bien el bolsillo, y para hablar de eso estamos con Tania Olivera, abogada y socia de defensadeudores.cl. Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Piedad, buenas tardes. Por acá muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, y preocupada por esto porque sabemos que a fin de mes muchas veces se vienen justamente en algunas empresas desvinculaciones, desempleo puede aumentar. De hecho, hay que decirlo, el desempleo en nuestro país aumentó, se reportó que ya llegó a un 8,9% y de hecho en la región metropolitana casi llega a un 10%, son las cifras que tenemos hasta ahora. Y de hecho salimos a la calle a preguntarle a las personas cómo pueden o cómo están ajustando sus finanzas en periodos en que han estado desempleados o cesantes, y esto fue lo que nos dijeron. Vendía productos, qué sé yo, por ejemplo ropa o tecnología, y con eso tenía una ganancia y con eso solventaba mis gastos por esos 2 meses. Traté de adecuarme a mi realidad nomás, que me alcanzara con lo que me daba realmente mi esposo. Entonces ahí también tenía algo para mí. Tenía que verlo porque, bueno, mi señora igual trabaja, ¿cierto?, en un matrimonio, y tendríamos que, obviamente, recortar algunos gastos, ¿cierto?, que es lo lógico en este tipo de situaciones cuando el presupuesto ya no es el mismo, ¿cierto?, de un mes para otro. Ya, o sea, por lo visto, Tania, la gente igual tiene obviamente las personas cuando están pasando por momentos económicos complejos, como por ejemplo quedarse sin un ingreso, ya lo veíamos y lo escuchábamos en las personas que nosotros entrevistamos y conversamos, hay efectivamente una conciencia de que hay que tomar cartas en el asunto o tomar medidas adecuadas. Exactamente, Piedad, porque como decían los auditores, ¿cierto? Este imprevisto, ¿cierto? La cesantía o el desempleo, que no encuentro mi primer trabajo, por ejemplo, durante mucho tiempo, va a ocurrir lo que decían las personas, es decir, voy a tener que hacer ajustes en la economía doméstica, ¿cierto? O voy a tener que, lo más importante, manejar el bolsillo de una forma distinta y, Piedad, es clave tener las herramientas, ¿cierto? Por ejemplo, de qué puedo dejar de pagar, qué alternativas tengo a través de la ley, ¿cierto? Para poder ajustar mi nueva realidad, ¿cierto? A los ingresos que estoy teniendo. Entonces, como primer punto, la cesantía siempre es un imprevisto, por eso siempre decimos, Piedad, es importante tener antes, ojalá, una visión de qué tipo de endeudamiento tengo para que cuando vengan estos imprevistos yo pueda tomar, ¿cierto? Además de lo que decían los auditores, bueno, de dejar algunos gastos, ¿cierto? De tener solamente este ingreso y arreglarnos con eso, tener las herramientas, ojalá, de la mayor tranquilidad para poder pasar este tiempo que sabemos que hoy en Chile, a través de las cifras, Piedad, por ejemplo, las personas mayores de 55 años se demoran, hombres y mujeres en promedio, 13 meses en encontrar un trabajo. Entonces no es menor. No es menor. Independiente que, por ejemplo, tenga un finiquito, ¿cierto?, que me va a alcanzar para ciertos meses. Hay que buscar alternativas, porque ese mismo finiquito, por ejemplo, me podría ayudar en buscar una renegociación, ¿cierto?, que me permita incluso aumentar este tiempo de tranquilidad y de poder ir pagando a mis acreedores. Pero importantísimo antes, ojalá, Piedad, tener claro cuál es el tipo de endeudamiento que tengo para que cuando lleguen estos imprevistos, como bien decía Piedad, pueda tener mejores herramientas, mejores soluciones, pueda ubicarme mejor dentro de este espacio de cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Para enfrentar esta situación que, por supuesto, la mayoría de las veces no es previsible por las personas. No, por supuesto que no. Y hablemos también de los tipos de endeudamiento, porque si bien estamos en la situación crítica de estar cesante o desempleado, normalmente, cuando estamos con un ingreso fijo, con un sueldo, siempre hay que tener un tipo de endeudamiento sano y tratar de ahorrar justamente para imprevistos como este. Y sabemos que hay endeudamientos que son lógicos, por así decirlo, que se pueden aguantar, que se pueden vivir bien, y otros que sabemos que es crítico, donde empezamos con otro problema. O sea, una persona con un alto endeudamiento, con un endeudamiento crítico, que además que es cesante, es una tragedia.
es fatal. O sea, esa persona ya está en una situación muy crítica, claro. Muy crítica, y este imprevisto, o sea, lo va a dejar probablemente en una situación desmejorada, pero hay alternativas para todas las personas. Ahora, hablando del tipo de endeudamiento, existen 3 tipos de endeudamiento, ¿cierto? Como bien decías, el primero, Piedad, es el endeudamiento saludable, que ojalá todos podamos encaminar nuestras finanzas a eso. ¿Y qué significa? Es fácil detectarlo. Destino el 25% de todos mis ingresos a pagar bienes de corto plazo. Por ejemplo, créditos de consumo, ¿cierto? O las tarjetas de crédito. Solo el 25% se va destinado a eso. Hay otro tipo de endeudamiento que es, nosotros lo llamamos el semáforo. En el semáforo, el color amarillo, que es el endeudamiento riesgoso. Aquí ya estoy entrando en una etapa un poco en la nebulosa. ¿Qué significa? Que estoy destinando más del 25% de mis ingresos al pago de estas deudas de corta duración, ¿cierto? Tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, pero además no puedo llegar a fin de mes muchas veces y recurro a gastar, por ejemplo, mi tarjeta de crédito o la línea de crédito para poder hacerlo, para poder llegar a fin de mes o para pagar incluso servicios básicos, alimentación y las cuentas de nuestro hogar. El endeudamiento crítico, acá es una etapa muy, muy, muy compleja. Esto es lo ideal, digamos, no llegar a esto. Lo ideal es no llegar a eso. Si ya sabemos que estamos en un endeudamiento riesgoso, busquemos alternativas. ¿Por qué? El endeudamiento crítico es una etapa muy compleja, que no solamente lleva a las personas a tener este endeudamiento donde ya dejé de pagar muchas cuentas, donde tengo más deudas que ingresos, y además, al tener estas deudas morosas que están en este endeudamiento crítico, es decir, dejé de pagar algunas deudas, lo que sucede como efecto es que no tengo financiamiento formal de la banca. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace la mayoría de las personas? Recurre a prestamistas informales. Sabemos a través de las noticias, ¿cierto?, que esto es muy riesgoso, y la PDI lamentablemente ha dado cifras que indican que este tipo de financiamiento va al alza. Importante. Ojalá antes de llegar a esta etapa de cesantía, que no queremos que llegue ninguna familia a nuestro hogar, de nuestro país, identificarnos, hacer como decimos, esta ubicación de dónde estoy, si realmente gasto más del 25% de mis ingresos en pagar estos bienes de tarjetas de créditos de consumo, o si estoy en endeudamiento saludable, donde me queda un poquito incluso para poder ahorrar. Lo ideal, Piedad, es que podamos tener el 10% de nuestros ingresos en el ahorro, pero sabemos que hoy, está complicado. Entonces, sí, lo que sea que nosotros alcancemos a ahorrar significa que de todas maneras estamos en un endeudamiento saludable. Así que ojo con eso. El endeudamiento per se no es una palabra negativa, ¿cierto? Todos tenemos compromisos financieros, todos tenemos alguna deuda, pero es importante que nos ubiquemos en este semáforo que nosotros a veces llamamos, ¿cierto? Donde la luz roja, por supuesto, que nos indica el endeudamiento crítico, donde ojalá no lleguemos a esta luz roja y en el estado amarillo, ¿cierto? Cuando ya tenemos riesgos, cuando ya ocupamos nuestra tarjeta de crédito, nuestra línea de crédito, busquemos ayuda, porque hay alternativas para poder alivianar esta mochila, ¿cierto? Y poder incluso ajustar mi realidad financiera, ya sea porque tengo menos ingresos, ya sea porque tengo lamentablemente una cesantía que afrontar. Hay alternativas que incluso la ley me otorga, ¿cierto?, a través de sus procedimientos, para poder tener un pasar más tranquilo en el caso de la cesantía, para poder encontrar un trabajo. Bien, y eso, bueno, vamos a conversar de eso de hecho, porque vamos a estar viendo qué pasa si es que uno queda cesante y está con deudas, cómo lo podemos solucionar. Pero hablemos también, ahora vimos los tipos de endeudamiento, pero ¿cuáles son los tips para no caer en endeudamiento? Incluso mejor, ni siquiera el que fuera el saludable, ni siquiera. Tratemos de no endeudarnos para nada. ¿Cuáles son los tips para no caer en eso? Bueno, es difícil no endeudarse hoy, Piedad. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces, o sea, no sé si lamentable, pero necesitamos muchas veces el financiamiento, ¿cierto?, para poder obtener ciertos bienes. No vamos a tener, por ejemplo, tantos millones para comprar una casa, no vamos a tener tantos millones disponibles para comprar algún otro tipo de bien. Entonces,
Lo primero es acceder al crédito y al financiamiento teniendo un orden, ¿cierto? Hemos hablado mucho del tener un orden para no caer en el sobreendeudamiento ni en la morosidad, que es lo importante. O sea, ojalá hacer un orden, ¿cierto?, en nuestra economía doméstica, nuestra economía personal o familiar, dependiendo de la situación que tengamos, cuántos son mis ingresos, en cuánto me puedo endeudar, si voy a comprar algo, voy a pedir financiamiento, ¿me alcanza para pagar esto todos los meses junto al arriendo, junto al crédito hipotecario si es que tengo, junto a la alimentación? Y tener siempre un colchoncito, ojalá, yo sé que es difícil, pero lo ideal es que lleguemos siempre a ese tipo de endeudamiento saludable a través de este orden, ¿cierto? Y en el caso, Piedad, que yo tenga una carga financiera mensual muy alta, pero que tengo ingresos, bueno, recurrir, por supuesto, a las alternativas, ¿cierto?, que me otorga, por ejemplo, la ley 20.720 para poder ordenar esto. Pagarle a mis acreedores, sí, pero de acuerdo a la realidad financiera que tengo. Si ya dejé, para antes de dejar de pagar estas deudas, ordenarse, y si ya estoy en morosidad, bueno, buscar estas alternativas, ¿cierto?, que me otorga la ley para poder tener este orden que tantas personas necesitamos, ¿cierto? Todo el mundo necesita tener este orden y esta tranquilidad en el fondo que nos da las herramientas legales, pero también el ejercicio que uno puede hacer día a día en su hogar. De ordenarse, de conversar también en qué están los gastos, de ver en familia qué priorizar, ver las urgencias también, las cosas en las que se puede dar un poco más de tiempo. A la vuelta de la pausa vamos a estar conversando, Tania, sobre las soluciones. ¿Qué hacer cuando ya el endeudamiento es crítico y sobre todo en el caso de que uno esté cesante y no pueda pagar, de hecho, las deudas que tiene con uno o más acreedores? Habíamos hablado, Tania, con respecto a los tipos de endeudamiento, los tips para no llegar a eso, pero hablemos ahora de las soluciones, porque sabemos que esto tiene una solución. Y hay distintos tipos. De hecho, hay una con la que podríamos partir, y si es que esa, entiendo, no es factible, podríamos seguir con la siguiente, que es la liquidación voluntaria o quiebra, pero se puede partir con la renegociación administrativa, ¿o no? Así es, Piedad, porque cuando estamos en una situación o cuando buscamos ayuda temprana, por ejemplo, ya dejé de pagar algunas deudas, ¿cierto? Pero tengo lo que decíamos, la liquidez, tengo algún ingreso, tengo ayuda incluso de un tercero de manera fija. Lo que puedo hacer entonces es esta renegociación administrativa que contempla la ley 20.720 de insolvencia o reemprendimiento, que va a permitir nuevos acuerdos, ¿cierto?, a través de este procedimiento que se lleva ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, como dice también el nombre, igual que la ley, que es una facilitadora, tiene esta finalidad como una facilitadora, ¿cierto?, de acuerdos entre la persona deudora y sus acreedores. Entonces, la persona en realidad va a hacer una propuesta, ¿cierto?, a sus acreedores y va a decir, mire, yo puedo pagar, al acreedor siempre le interesa, por supuesto, que le paguen, entonces tiene un alto porcentaje este procedimiento de más del 90%, incluso el 99% fue la última cifra, de acuerdos exitosos. ¿Qué va a decir la persona? Yo puedo pagar, pero mi capacidad de pago es esta. Entonces, por ejemplo, si gana 1 millón de pesos y solo en deudas gastaba 800,000 pesos, puede decir, yo les puedo pagar, por ejemplo, entre todos ustedes 500,000 pesos. Y ahí se dividen, por supuesto, las cuotas de acuerdo a cada tipo de crédito o acreedor, dependiendo de cuánto deba cada uno, ¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos de esta Piedad? Bueno, primero, tener deudas con 2 o más acreedores que tengan al menos 90 días de mora, recordando que la mora, ¿cierto?, es el tiempo cuando dejo de pagar, es decir, estoy atrasado en el cumplimiento de esa obligación. Dejé de pagar, eso quiere decir que estoy en mora, desde la fecha del vencimiento. Y que el total de estas deudas sean mayor a 80 UFs, que al día de hoy es aproximadamente 3.100.000 pesos. Importantísimo no estar notificado de una demanda de cobranza. Eso hace necesariamente que la persona deba buscar ayuda y antes que esto se produzca. Y tener ingresos, como ya decía, ya sea formales, ¿cierto?, o a través de un tercero. Por ejemplo, ya que hablamos de la cesantía, ¿una persona cesante puede ingresar a este procedimiento? La verdad es que sí, la ley no discrimina de manera
absoluta a ningún tipo de situación personal, ¿cierto? Como podría ser la cesantía. Es más, como muchas personas al tener esta calidad, ¿cierto?, laboral de cesante, tienen un finiquito. Entonces eso también puede ayudar a que yo diga, mire, tengo este ingreso y yo mensualmente le puedo ir pagando tanto. Además, como decía, por ejemplo, un auditor, realizo este tipo de actividad, ¿cierto?, de manera esporádica, lo cual me rentabiliza tanto. O, por ejemplo, tengo ayuda de un tercero. Entonces, de alguna forma, la propuesta no tiene límites. La propuesta que yo le hago a mis acreedores, lo único que debe ser seria, ¿cierto? En el sentido que los antecedentes realmente den cuenta de una capacidad de pago y además que contemple dentro de la seriedad, ¿cierto?, que debe tener, que contemple que yo realmente me quiero comprometer con mis acreedores al pago de esto. Y eso se va a hacer a través de los antecedentes que, por supuesto, voy a aportar. ¿Cuáles son los beneficios de la renegociación? Bajar la carga financiera, que eso va a permitir, por supuesto, un respiro o un orden a las personas que no lo tienen hoy. Salir de DICOM y reducir el porcentaje de ingresos que se destinan al pago de deudas. Por ejemplo, si estoy en la etapa riesgosa y destino mucha cantidad de plata al pago de estas tarjetas de crédito hipotecarios y de consumo, ya dejé de pagar, bueno, o ya sé que voy a tener que dejar de pagar, eso va a permitir que se reduzca esta mochila mensual y que yo pueda efectivamente pagar de acuerdo a mi capacidad de pago. Bien, eso es importante tenerlo súper en consideración, porque efectivamente, por ejemplo, yo puedo optar a una renegociación si es que no tengo ingresos fijos, porque esa parte uno puede que se confunda, finalmente dice, bueno, yo puedo renegociar igual si es que estoy cesante, pero ¿hay ahí algo a lo que tengamos que poner atención? La ley me dice que debo tener ingresos. Para ¿ya? poder renegociar. Sí, para poder renegociar. Estos ingresos pueden ser formales o pueden provenir de alguna otra fuente. Pero, por ejemplo, yo le puedo demostrar a mis acreedores que yo tengo tal cantidad de dinero, aunque no sean fijos, porque pueden variar, ¿cierto? O ahorros, por ejemplo, inversiones. También. Yo le puedo decir, mire, con esto o con el finiquito, en el caso de las personas que están cesantes, como estamos hablando de ese caso en particular también, reforzarlo. Puedo decir, mire, yo tengo este colchoncito, tengo esta plata, pero no puedo pagar esta deuda, porque en algún momento, si yo le pago, por ejemplo, una cuota de 500,000 pesos a usted, yo en 3 meses más voy a dejar de pagar, pero mi intención es pagarla. Entonces, como tengo este colchoncito, lo que necesito de usted en este momento puede ser, por ejemplo, es que me ayude exactamente. Y la verdad es que funciona. Por ejemplo, le puedo pedir meses de gracia. Deme un respiro, unos meses, yo después me comprometo a pagar. ¿Cuánto? Quizás no 500,000 pesos en esta cuota, puedo pagar un poco menos, ¿cierto? Puedo pagar 300, puedo pagar 200, ahí va a depender, por supuesto, del tipo de crédito, de a cuánto lo pacté, y por eso también es importante, Piedad, buscar asesoría para hacer esta propuesta, para que sea, ojalá, realmente aceptada por los acreedores, y bueno, ahí la superintendencia también es una facilitadora de estos acuerdos que realmente lo que buscan todos, deudor, acreedor, todos tienen la intención de pagar por un lado, y la otra parte acreedora también tiene la intención positiva también de ojalá aprobar este acuerdo. O sea, al final también es un tema como, no sé si de palabra, pero sí de compromiso, de honestidad, de demostrar, yo sí les quiero pagar, pero estoy en esta situación crítica, o sea, como conversemos, digamos, no es algo así como tampoco necesariamente tan administrativo, robótico, sino que igual en el fondo es una, como dice la palabra, renegociación, pero en renegociación en serio, con todas las condiciones sobre la mesa. Exactamente, y donde hay un tercero que también va a ayudar a que estas condiciones sean favorables para ambas partes, porque cuando voy a repactar, esta palabra que nosotros la verdad no aconsejamos mucho, el poder de negociación que tengo o de renegociar realmente es prácticamente nulo, Piedad, porque ahí las condiciones la pone el acreedor, y dice, mira, yo la única forma que te puedo aceptar esta repactación es que tú me pagues tanto porcentaje de la deuda y después vamos a fijar nuevas cuotas que quizás van a ser más bajas, sí, pero te voy a cobrar nuevamente intereses sobre los que ya te cobré, entonces al final la deuda va a ser mayor. Acá, este procedimiento que contempla la ley de insolvencia y reemprendimiento es un beneficio para la persona que se encuentra en una situación crítica, pero que tiene
la posibilidad de pagar, es reducir. Como decías tú, aquí la capacidad de negociar realmente se da. ¿Por qué? Porque estoy frente a un tercero con una propuesta seria, demostrando que tengo ingresos. Puede que no sean fijos, puede que yo en un mes reciba una cantidad distinta, pero que yo le voy a decir, mire, constantemente en estos 3 meses yo tengo, o en estos 6 meses tengo esta cantidad de ingresos, que los voy a mantener por esta situación. Entonces, reduzcamos las cuotas y eso me va a permitir a usted pagar todos los meses y en el fondo es un win-win. Ambas partes, yo le estoy pagando y por el otro lado, la parte deudora, ¿cierto?, puede organizar sus finanzas si es que está en esa situación, o en el caso de la cesantía, puede expandir este tiempo, ¿cierto?, de tranquilidad. ¿Para qué? Para buscar trabajo, porque también es una etapa que también la persona ya está en una situación de económica difícil, personal, a veces también afecta, la mayoría de las veces, la verdad, la cesantía. Entonces también, si esto me da tranquilidad, bueno, hagámoslo para que yo también en este tiempo que me demore en buscar un trabajo pueda hacerlo de manera tranquila y con mis finanzas ordenadas. Bien, esa parte yo creo que es importante. Y lo otro también, me surge la duda, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta una persona, por ejemplo, si se atrasa en pagar sus deudas, pensando en que yo tengo deudas, quedo sin trabajo, quedo sin un ingreso, me atraso en pagar, y cuánto tiempo empiezan a aparecer problemas tipo DICOM, demandas, embargos? Porque si alguien está endeudado, está más o menos bien pagando cuando corresponde, tiene más o menos una situación ordenada, pero está endeudado y queda sin trabajo de la noche a la mañana, o en el fondo es despedido, etcétera. Si bien va a tener un finiquito, sabemos que es una situación compleja. Entonces uno se pone a pensar en los plazos. Ok, me despidieron, si es que no pago o empiezo a tener este tipo de problemas de que no me está dando, no estoy teniendo solvencia para pagar, ¿en cuánto tiempo empiezo a tener los problemas de, por ejemplo, aparecer en DICOM, o que me demanden, o incluso que me embarguen? Buena pregunta, Piedad. Mira, la ley no establece plazos para accionar por parte del acreedor. Ya una vez que yo dejo de pagar, el acreedor puede informar al siguiente día a DICOM, ¿cierto?, o al boletín comercial de la Cámara de Comercio, quienes alimentan estas otras plataformas, que estoy moroso. ¿Ya? Y el efecto sabemos, se van a cerrar muchas puertas financieras para poder acceder a créditos, a un arrendo y a otro tipo de situaciones. Ahora, ¿cuánto se demora mi acreedor en demandarme? Va a depender también. ¿Cuándo puede hacerlo? Lo puede hacer incluso al siguiente día. Primero va a empezar la cobranza extrajudicial, ¿cierto? Me van a llamar, me van a informar, van a insistir en estas llamadas de cobranza, en los mensajes, ¿cierto? Que también tiene una regulación, ojo. Solamente aprovecho de decir, me pueden llamar una vez a la semana. Ojo con eso, porque empieza a ser también estresante esa parte. Sí, a veces se produce un hostigamiento en eso, así que también lo podemos conversar latamente en otra oportunidad, pero también tiene una regulación para que las personas sepan en la Ley de Protección al Consumidor. Entonces, se va a producir esta cobranza extrajudicial, ¿cierto?, con los llamados, y luego, ¿en qué plazo? La verdad es que varía, como te digo, Piedad, del tipo normalmente de crédito que yo tengo con la entidad financiera. Un crédito de consumo normalmente se demora en 2 meses, 3 meses en ingresar esta demanda. Luego me tienen que, por supuesto, buscar y notificar en el domicilio en el cual yo dejé registrado en esta entidad financiera al momento de acceder a este financiamiento. Tenemos otro tipo de crédito, por ejemplo, los créditos hipotecarios. Se demoran un poquito más en hacer esta demanda, porque ya lo hemos también, lo vamos a volver a repetir, ¿cierto?, para nuestros nuevos auditores. Cuando tengo un crédito hipotecario, no tengo un pagaré firmado, sino que firmo un contrato de mutuo. Este contrato de mutuo tiene un plazo más amplio de prescripción, es decir, el acreedor tiene al menos 3 años para poder accionar y para poder demandarme. Entonces, normalmente se demora mucho más en accionar. ¿Cuánto? Alrededor de 6 a 9 meses podría tener yo una demanda ya notificada de este crédito hipotecario, que, ojo, si está la persona pensando en cuál crédito pagar y no pagar, siempre recuerde pagar el crédito hipotecario, que sea el último en toda esta... El prioritario. El prioritario, sí. Que si tengo que decidir entre pagar un crédito de consumo o un crédito hipotecario, deje
no deje de pagar el crédito hipotecario, porque, bueno, tiene mayores repercusiones, por supuesto. Más complejo, es claro. muchísimo más complejo, pero los plazos van a variar, no hay un plazo establecido, pero normalmente van a fluctuar en estos 3, 2, 6 a 9 meses en que yo ya tenga una demanda presentada. En DICOM puedo estar al siguiente día informado ya en el boletín comercial. Mira, bueno, ante todo, por supuesto, siempre es importantísimo asesorarse con expertos cuando estemos enfrentando este tipo de situaciones para poder encontrar la mejor solución posible. Tania Olivera, abogada y socia de Defensa Deudores.cl, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Piedad, muchas gracias a ti. Para nosotros en Defensa de Deudores es la verdad un gran placer, entre comillas, poder llegar a los auditores con esta información tan importante para nosotros que se sepa, ¿cierto? Y sobre todo en el tema de hoy de la cesantía, donde afecta a muchas economías domésticas de nuestro país. Así que muchas gracias por el espacio y espero estar contigo en otra oportunidad. De todas maneras, ahí vamos a estar conversando. Si quieren, de hecho, volver a escuchar este capítulo, va a quedar completo disponible en el canal de YouTube de Grupo Defensa.cl y también lo pueden encontrar en Spotify como ADN Te Escucha. Es importante destacar que si los llaman por cuotas vencidas y no pueden pagar, renegociar, como lo comentábamos recién, es una forma legal de ordenarte y en defensadeudores.cl te ayudan a hacerlo bien. Evalúa tu caso sin costo en defensadeudores.cl porque mereces una segunda oportunidad. Defensadeudores.cl, más de 25 años ayudando a más de 500.000 familias a liberarse de las deudas.